Impronta. Entretejiendo el tiempo. Bienvenidos a otro episodio de Impronta. Entretejiendo el tiempo. Aunque te saque de onda, Fer. No me saca de onda, nada más es como medio rarito. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que, o sea, si lo piensan en la cultura popular es como muy macabro, muy de miedo. Bueno, no tanto de miedo ya, es más como de... Bueno, las películas de la momia sí me dan miedo a veces. La verdad, hay unas partes que sí dan miedo. Pero por la terrible actuación de Tom Cruise. Sí. Pero bueno, vamos a hablar sobre momias hoy. Y ya es la última parte del especial de estos meses. Nuestro regreso de un largo, no largo, pero de un descanso, llega a su fin. 4 programas seguidos, 4 programas en menos de 3 semanas, así que creo que es un buen regreso. Estuvimos hablándoles al inicio sobre pues una introducción, ¿no? Sobre la muerte como tal, que es una percepción importante y que nos define como seres humanos, cómo la procesamos y qué es lo que hacemos para honrar la memoria de alguien. Era una introducción. Hace 2 semanas que empezamos, de ahí el 2 les hablamos de... ¿qué fue? Sí, el culto a los ancestros. Justo cómo es que esto es una base importante, incluso previo a la construcción o a la institucionalización de una religión, están los ancestros y que pues también de ahí venga una parte política y de legitimación importante. Y la semana pasada nos escucharon con justo estos lugares que también probablemente nos remiten a aspectos de cosas paranormales o peligrosas o terroríficas como los cementerios, pero que al fin y al cabo son expresiones humanas, ¿no? Entonces sí, cerramos con este icono de la cultura del terror, o bueno, que antes los niños sí podían disfrazarse mucho en Halloween, ya ahorita creo que incluso los vampiros ya no tienen esto, pero sí, ¿no? Ahorita ya es incluso más clásico, más común un zombie que una momia. Y hay cosas muy distintas entre un zombie Sí. y una momia. Así que ya les habíamos prometido este último personaje, esta última imagen que pues tiene muchas leyendas, muchos mitos a su alrededor, pero también cosas muy interesantes que como arqueólogas nos encantaría compartirles, a ver qué tanto nos da, o si no, pues al futuro podemos hablar más al respecto. Sí, y por eso pues vamos a comenzar primero hablando sobre el proceso de momificación como tal, o más bien qué significa, ¿no? La momificación. Y bueno, en primera está la momificación natural, que es básicamente lo que pasó, por ejemplo, con las momias de Guanajuato, que se entierran a las personas en lugares donde hay condiciones climáticas muy extremas. Ya puede ser como mucho frío o calor, pero seco, porque si es calor húmedo, ¿no? Tiene que ser calor seco como en los desiertos. Entonces ahí es probable que si se entierra a alguien, pues vaya a terminar siendo momificado, porque la momificación es cuando básicamente se deshidrata el cuerpo y se preserva. Porque ya cuando le quitas todo el agua al cuerpo, pues ya no hay forma de que como que se eche a perder como un cuerpo que entierras en un cementerio, ¿no? Pero también existe la momificación cultural, que es lo que pasa en culturas como por ejemplo la más popular, obviamente son las momias de Egipto, pero también hay momias en otras culturas. En China se encontraron unas momias, en Europa también, en el sur de América, que también los vamos a mencionar. Y son procesos que la gente lleva a cabo con sus muertos para preservar el cuerpo, pues por distintas razones, ¿no? Ya depende de cada cultura, que también nos vamos a mencionar ahorita. Y bueno, justo para atarlo a lo que hemos estado diciendo en este especial, pues es justo, los vivos le dan sentido a la muerte, ya sea desde el punto de vista que se acabó esa existencia o más bien que está perdurando todavía, como pues es lo que más conocemos de Egipto.
Y bueno, creo que lo dijiste resumidamente perfecto y completísimo, Fer. Así que pues vayamos con las primeras momias de la historia. Obviamente hablando de momias desde el punto de vista cultural o artificial, proceso en el que el ser humano las recrea, las prepara. Obviamente una momia es distinta a un cadáver. El cadáver, ya sabemos, es el proceso biológico de descomposición, ¿no? En el que llega un cuerpo cuando muere, como un animalito. Obviamente el cadáver empieza su proceso de descomposición, a diferencia de la momia, que es un cadáver, pero que se seca y que justo evita ese proceso de descomposición. Sí. Entonces, para que lo entendamos, y quizá de ahí venga la diferencia entre una momia y un zombie. Pero bueno, ese es otro punto que ahorita estaba pensando. Entonces, vayámonos a las momias más antiguas, y es fascinante cuando yo lo descubrí ahorita estamos acordándonos en cuarto semestre de la licenciatura, conocí a las momias más antiguas de la historia y me sorprendí muchísimo. Primero, porque no es Egipto. Sí. Segunda, porque es más antiguo que Egipto. Y tercera, porque están más cerca de lo que creemos. Y ya lo habías anticipado, Fer, se encuentran en Sudamérica y son las momias de el Chinchorro. Chinchorro. Uh-huh. Estas momias, a ver qué tanto nos hacemos, pero bueno, tienen una antigüedad artificialmente, o sea que ya el ser humano las preparaba de 7,000 años. Y pues si consideramos que en Sudamérica tienen un clima bastante árido, sí se genera la posibilidad de hacer momias. Imagínense, si estamos hablando de que 7,000 años son artificialmente, quizá puedan encontrarse momias naturales, o más bien se han encontrado que incluso pueden rebasar eso, ¿no? Porque sí, por lo mismo es que el clima lo permite. Pero bueno, antes, ¿dónde está Chinchorro? Está en el desierto de Atacama, ¿no? Y la verdad, eso no sería no es una referencia para la mayoría en México. Ah, bueno, en Chile. Exacto. En Atacama, es casi al norte de Chile. Por si es que ubican, yo creo que sí ubican ahí, sí, este país que es súper largo y delgadito, justo más o menos en la parte norte, ya casi en frontera con Perú. Ahí está el desierto de Atacama y ahí se encuentran los restos de la cultura Chinchorro, así se le llama. Y bueno, como dijimos, las momias más antiguas son de 7,000 años y aún así también estuvieron esta cultura como que en su apogeo hace 3,000 años. Entonces estamos viendo que duró mucho este pueblo, alrededor de 6,000 años. Estuvieron en esta zona, como dijiste, de Atacama, pero realmente ahí se encuentran estos cementerios o este depósito de momias, pero realmente el pueblo estaba en Arica, que es una zona un poco más al norte, ahora sí ya casi en frontera, muy muy cerca de Perú. Entonces, ¿cómo se hacen estas momias o qué tienen de interesante? ¿Cómo lo supieron? Es muy fascinante realmente la historia de las momias del Chinchorro, que de hecho hay que estar celebrando porque fue justo en este julio, hace unos meses, que la ONU, o la UNESCO más bien, las declaró Patrimonio Cultural. Porque sí, justo, o sea, son las momias más antiguas de la humanidad, tienen que ser protegidas. De hecho, estaba leyendo que sí que las declararon, pero aparte esta área, el alcalde de esta, no sé si llamarlo como pueblo o ciudad, quiere atraer al turismo gracias a esta declaratoria, pero al mismo tiempo quiere que sea como algo manejado por los residentes del área, o sea, no que vengan como académicos y tomen a cargo de todo, ¿no? Y se me hizo interesante eso, porque no se ve mucho, la verdad. Y es lo que realmente sería la verdadera museología, ¿no? El verdadero, no sé cómo llamar, la verdadera divulgación, ¿no? Que venga desde las personas y ya nada más los especialistas, si acaso dando algún consejo, pero que sean las personas quienes tomen la iniciativa. Sí. Pero bueno, entonces yéndonos a estas momias, vamos a ver más o menos. ¿Cuándo se encontraron estas momias? Fueron a principios del siglo pasado, alrededor de 1917. Las encontraron ahí uno de los más icónicos arqueólogos de la época,
encuentra justo en este desierto y pues está padre, ¿no? Las empiezan a estudiar, pero entenderán que antes de 1920 no había tantos análisis químicos para determinar una antigüedad. Entonces, pues ahí les dieron una datación muy errónea y bueno, ya. Posteriormente se siguen encontrando más de estos cementerios, de estos depositorios, y lo hace el que actualmente se encuentra en una universidad de Chile, que su nombre es el antropólogo chileno, obviamente, Bernardo Arriaza. Él es el que también se va a encargar desde los 80s de trabajarlo, y ya es cuando ahora sí le empiezan a dar los verdaderos análisis, la verdadera datación, y dicen, wow, es 7,000 años, o sea, es antes de Egipto. Sí, para antes. Que hagamos una referencia, Egipto sería unos 2,000, 3,000 años después que la cultura del Chinchorro. ¿Y qué son estas momias? ¿Las has visto, Fer? ¿Has visto fotos de estas momias? Porque conocemos las clásicas de Egipto, creo, o un poco distorsionadas, pero tenemos una idea de la momia clásica, ¿no? ¿Cómo son las momias del Chinchorro? Sí, son muy distintas, porque obviamente las momias de Egipto pues las conocemos todos por el vendaje, pero las momias de Chinchorro me sacan más de onda porque les ponen una máscara y una peluca y se ven bien creepy, la verdad. Nos disculpamos con aquellos que, pues, más bien, nuestras concepciones de belleza están muy occidentales, así que por eso es que nos sacan de onda algo que no va de acuerdo a nuestros parámetros. Tal vez serán muy hermosas en algún momento o para alguien, pero pues para nosotras tenemos una concepción muy distinta. Sí. Pero también leí que en el proceso de momificarlas les metían palos en las extremidades como para mantenerlos en posición extendida. Sí, las vamos a encontrar acostadas y completamente extendidas. Sí. Y yo les enojaría de que decimos los términos osteológicos adecuados. Bueno, en posición... No me acuerdo cómo se dice. ¿Cómo se dice cuando está de espaldas? No me acuerdo. Me acuerdo como de cúbito lateral y así. De cúbito... ¿Dorsal? Ajá, dorsal. Qué horror, espero que no escuche todo, lo siento, doctora. Pero es que ya no hemos tenido tanta práctica, por eso es que se nos olvidan, pero lo repasamos y lo tenemos así bien fresquecito. Sí. Entonces sí, realmente sí, esto es muy interesante. Sí, lo que van a hacer el pueblo Chinchorro es quitarles la piel. Obviamente les van a quitar los órganos. Sabemos que eso es algo importantísimo y vital si lo que quieres es evitar la descomposición del cuerpo. Cualquier pueblo que se enfoque en la momificación deberá quitar los órganos, las vísceras. Es lo que primero se empieza a descomponer. Sí. Las van a retirar y de hecho también van a ir más allá porque también van a quitar la piel. Van a quitar, como decías, el cabello. De hecho, van a separar, dependiendo, porque como dijimos, fueron 6,000 años en los que la cultura Chinchorro estuvo ahí tratando de mantener sin descomposición a sus muertos. Practicaron la momificación por 6,000 años y obviamente no iba a ser igual esos 6,000 años. Hicieron algunas variaciones, pero en general lo que hacía eran retirar algunas partes del cuerpo, ya sea pies y cabeza, y las trataban por su cuenta, ya después las volvían a agregar al resto del cuerpo, pero entonces lo que hacían era quitar vísceras, quitar piel y rellenar con materiales orgánicos, ya sea acerrín, ya sea hierbas, ya sea palos, como decías, Fer. Entonces con eso se mantenía el bulto y posteriormente lo envolvían con la piel real del difunto. Sí. Y al final les ponían también una capa de arcilla. Por eso es que de hecho cuando las ven, pues sí, parecen estas máscaras. Según algunas interpretaciones dicen que para los de Chinchorro no los consideraban que estuvieran muertos, porque es justo esta capa de arcilla que bien podría pasar como máscara. Se ve que están los ojitos así redonditos y la boca abierta, o sea, los 3 hoyitos. Entonces dicen, si están los ojos y la boca abierta, significa que están vivos. Y que pues por lo mismo es que los consideraban que aún estaban con ellos, ¿no?
Igual por ahí, analizando, son muy pocas de hecho las momias que han podido estudiar, alrededor de un poquito más de 200 momias y han recuperado casi o 300, ¿no? Entonces, pues es poco a poco. Eso es lo malo de Sudamérica, bueno, no lo malo, pero tristemente por el clima de Sudamérica sí genera que mucho se deshaga, y sobre todo considerando si tiene 7000 años, en general sabemos, ¿no? Es muy difícil mantener la cultura material, y más porque lo que dicen que con la cultura chinchorro es que se dedicaban a la pesca sobre todo, eran de hecho seminómadas, era un pueblo que no era completamente sedentario, Eran y, cazadores recolectores, ¿no? ajá, justo, realmente dicen, no es que nunca hicieron cerámica, que pues ya sabemos, ¿no? Para la arqueología la cerámica es un paso fundamental, y mucho menos metalurgia, ¿no? Entonces es difícil saber este, qué otras cosas pudieron haber tenido, pero pues sí se llegan de vez en cuando a encontrar aspectos de ofrenda como anzuelos, quizá algunas conchas, porque están cerca de la costa del Pacífico. Entonces sí también han visto que con unas momias tienen estas alteraciones que sufre el oído con buceo, que ven que sabemos con el cambio de presión el oído cambia. Entonces Sí. han detectado estas variaciones, estos cambios en algunas momias. Entonces, pues justo también este pueblo se dedicaba también a sumergirse, a explotar los recursos marítimos. Pero a pesar de que pues no tenían cerámica, no tenían metalurgia, hasta lo que la evidencia puede comprobar, y aún así, sin tener algo más destacable, lo que han aportado a lo que nos gusta mencionar, a lo que nos gusta reconocer, pues son unas momias muy bellas en algún sentido, y al mismo tiempo un proceso bastante interesante. Según dicen, comparando los 6.000 años, que a diferencia de los egipcios, ellos fueron de un proceso muy elaborado al inicio a hacerlo un poco más simple al final. Obviamente sabemos que con los egipcios es al revés, van perfeccionándolo, van haciéndolo más complejo, pero dicen los científicos que en el caso del chinchorro lo hicieron más simple conforme el tiempo. Y aparte, también una diferencia con los egipcios es que con la cultura chinchorro, ellos momificaban a todos, niños, adultos, mujeres, hombres, y de todos los estratos sociales, mientras que en Egipto la momificación normalmente solo se le hacía a gente de las clases sociales altas. En algún punto ya se empezaron a momificar a más personas, pero normalmente era gente de clases sociales altas porque era un proceso muy caro para los egipcios. Pero ya ahorita vamos a hablar sobre eso. Y has dicho algo muy importante, Fer, porque justo, si entonces hay una diversidad en el proceso de momificación en los chinchorro, y ya estábamos diciendo que se trata de pueblos seminómadas, cazadores, recolectores, pescadores, pues por lo mismo podríamos hablar de una sociedad que es muy equitativa, muy igualitaria, realmente, dado que pues están, según algunos científicos, pues se movían en grupos dentro de 40 a 50 personas emparentadas entre sí, justo al inicio de la momificación, pero pues aún así la evidencia dice que se fue diversificando. Sin embargo, las primeras momias que se encuentran, las más antiguas, no son de adultos, son de niños o Sí, de bebés. niños. Y es muy interesante porque han encontrado una posible explicación. Dicen ahí que han investigado justo los cuerpos acuíferos de ahí cerca de Atacama, de Arica, y que tuvieron altos índices de arsénico en el agua. Entonces es probable que pues, las personas tomaban de esa agua y pues se envenenaron. Entonces eso generó que pues hubieran muchos abortos o murieran prematuramente los niños, obviamente por el envenenamiento. Uh-huh. Entonces, pues justo la mortalidad infantil refiere a pues una salud frágil y delicada, ¿no? Justo por los altos índices de arsénico en el agua. Entonces, pues justo significaría que el proceso de momificación sería como una forma de duelo, una forma de despedida de los padres a los hijos, porque pues ellos fueron los que morían por esta situación, ¿no? Sí. Obviamente esto es lo que han investigado checando también el ambiente de ahí.
y pues no han dejado cultura escrita para que nos digan exactamente qué querían, a diferencia de otros pueblos. Mira, yo no sabía eso. Bueno, más bien nunca lo había pensado así. Pero sí, tienes razón. Cuando se te muere un niño, pues es más doloroso, ¿no? Sí, igual, pues sabemos, ¿no? De otras expresiones, no mortuorias, sino más bien como sobre el duelo para justo los niños. El tratamiento de muerte infantil es muy distinta, incluso dentro de una misma cultura. O sea, no puedes tratar a un muerto adulto de la misma manera que un muerto joven o niño ya. Porque sí, son procesos muy, muy distintos. Y bueno, si se trata de un niño, pues, o un aborto, pues es lo mismo, ¿no? El tratar de despedirse de él. Como dijimos, por eso es que al inicio las primeras momias son bebés, son chiquitos, son niños. Pero conforme ya va pasando el tiempo, justo ya tenemos muchas más familias de edad también en esta expresión, en el proceso de momificación. Y no sé si quieres decir algo más, Fati. ¿No? Pues, bueno, si acaso solamente recordando a este antropólogo que ha trabajado las momias desde los 80s y que pues ahorita fue el que más entrevistaron con lo de la UNESCO. Es interesante porque él, como dijimos, está en una universidad. Es la universidad de... Denme un segundo. Bueno, UNESCO, no, dame un segundo, yo me voy. Ay, ¿dónde lo leí? De Tarapacá, de Arica, obviamente sabemos. Tarapacá es la universidad. Con esto que tuvieron dentro de sus límites, justo este descubrimiento y estos estudios, fundaron un museo arqueológico. Entonces, imagínate poder estar en la universidad y tener ahí en la misma uni el museo y estar estudiando. O sea, ya no tienes que estar pidiendo prácticas en otro museo, en otra universidad. O sea, tu universidad tiene el material y tiene el potencial de investigación con las momias más antiguas del mundo. Entonces, como que eso me gustó mucho, que realmente Perú, o bueno, en este caso Chile, porque, disculpen, pero en sí como que Sudamérica se está poniendo, como decías, ¿no? Más y más las pilas para realmente tomarse mucho más en serio y su patrimonio. Entonces eso como que a mí me gustó bastante. Sí. Pero estaba leyendo que esa universidad, de todas maneras, está como un poco lejos del pueblo este. Entonces creo que querían como construir un museo comunitario ahí. Pero, o sea, sí, qué bueno que estén haciendo eso. Sí, recordemos, esto es un cementerio, un lugar donde se iban a despedir, a depositarlos. No es donde vivían ahí junto los individuos. Es muy diferente la práctica mortuoria, y más porque, como dijimos, los chinchorro no eran seminómadas. Entonces, pues solamente volvían ahí y se dedicaban a este proceso complejo por una razón. O sea, es curioso que, como dijimos, este pueblo que no dejó grandes ciudades, que no dejó cerámica, que no dejó metal, que no dejó alguna otra cosa, nos dejó unas momias muy, muy, muy complejas y muy asombrosas. Entonces, eso me gusta. Los chinchorros sí se lucieron. Sí. Pasando a otro pueblo igual de Sudamérica, también los Chachapoya tenían momias. Se me hacen un poco más interesantes los de Chachapoya porque, bueno, primero la cultura Chachapoya era una cultura de los Andes, en Perú. Vivían como en la parte del Amazonas de Perú y incluso se les llama, bueno, me acuerdo haber leído que se les llamaba también como guerreros de las nubes, lo cual se me hacía muy cool. Es que sí lo parece. Sí. Más o menos describe, Fer, por qué se nos hacen más interesantes o por qué llevan ese nombre. O sea, bueno, a mí se me hicieron interesantes porque las momias se encontraron en como tipo mausoleos, o sea, literalmente como que construían casitas para estas momias, y si ves fotos, se parecen como, estaban en cuevas y parecen como
parecen casitas, literal, parecen casitas, no sé cómo describirlo, y con decoraciones, las paredes de las cuevas, porque hacían como cuartos dentro de las cuevas, y dentro de esos cuartos las paredes las revestían y hacían dibujos que no han podido como descifrar hasta ahorita, y las momias las ponían en posiciones como sentadas sobre textiles, bueno, más bien envueltas en textiles y así, juntitas. Por eso se me hace interesante. Sí, digamos que sí están en las alturas, realmente sí son sí. Formaciones rocosas altas. Ajá. Entonces, no me acuerdo aquí si cavaron la roca o son formaciones naturales, estas cuevitas, estos cuartos. No me acuerdo muy bien si son naturales o excavadas, pero sí son formaciones altas. Entonces tú estás desde abajo y tú sí ves estas formaciones ahí y ves a las momias, bueno, no sé cómo llamarlo, porque están, como tú dijiste, está el individuo dentro, pero están recubiertos como en una estatua, digamos, sí, que tiene rostro y tiene pintura, no solamente el cuarto, sino también está como estatua, y están viendo hacia el frente, están como viendo hacia el cielo, hacia la inmensidad. Entonces, si tú vas caminando y logras verlas, pues si tú ves a estos monumentos viendo hacia arriba, y pues eso sería una vista muy interesante. Incluso se ve como si estuvieran posando, ¿no? Sí. Incluso como que esa expresión así de ver hacia el infinito me recuerda mucho a los Moai de la isla de Pascua, como que viendo la nada. Obviamente es muy distinto, pero es a lo que iba. Sí, de hecho, también es interesante porque el área donde se encontraron, pues no es un área así que digas es excepcionalmente seco. Entonces ellos tenían como un proceso distinto para momificar a las personas, y parte de este proceso era que en estas como cuartitos tenían ventanas que permitían que el aire pues circulara para que no se juntara la humedad y no se pudrieran los cuerpos, o sea, se pudiera momificar el cuerpo, ¿no? Pero sí tienes razón, estaban como en un, no sé si llamarlo como en un tipo ataúd, no sé, pero sí, les ponían como una máscara. Sí, como ataúd, ajá. Ajá. Sí, les ponían una máscara y también dentro de estas mismas, pues depósitos funerarios, no sé si llamarlo así, se encontraron ya, o sea, piezas como cerámicas y textiles y creo que también encontraron como unas estatuas chiquitas, ropa. Creo que también encontraron como objetos de plata y bueno, pues objetos que suponen que son como objetos personales de la persona, ¿no? Que se murió. Sí, recordemos para que también lo tengan muy presente, lo padre también en cuanto a recuperación de cultura material en Sudamérica es que por las condiciones que decíamos que pueden ser bastante secas, debido también más por estar junto a la costa del Pacífico y las corrientes de aire y las corrientes de mar, puede permitir la preservación de textiles. Sí. Eso es algo que en Sudamérica es muy común, o sea que sí puedas recuperar y estudiar y asombrarte de los textiles que hacían en cualquier época, a diferencia de México, bueno, Mesoamérica, que por su clima más húmedo hace imposible que los textiles, o quizá en algún momento, pero es muy raro, no sea una regla. O sea, en Sudamérica es más favorable para la preservación de textiles, y por eso tenemos que aquí en la cultura chachapoyas se recuperan textiles, pero es muy común a lo largo de la historia de Sudamérica. Sí, aparte también es importante porque la momificación como tal, pues fue una tradición que era realmente honrada como en el mundo antiguo y estaba relacionada con, bueno, más bien tenía como un significado religioso profundo. Entonces, el hecho de que se preserven estos textiles pues nos da más información, o bueno, estos objetos nos da más información sobre estas culturas. O sea, literalmente gracias a sus muertos conocemos esas culturas, porque por ejemplo la cultura chachapoya no está muy estudiada, que digamos, o sea, no es como los incas,
por ejemplo, que saben un buen, ¿no? O los mexicas, ¿no? Es una cultura que todavía no se estudia muy bien, no se tiene mucha información sobre ella. Como les dije, ¿no? Las figuras, no sé cómo llamarle, jeroglíficos de las cuevas, de los mausoleos, o sea, no se conocen su significado, entonces, pues, de aquí se saca mucha información. Y bueno, no sé si quieres decir algo más de Chachapoyas para ya pasar Mm, al Creo tema. que más que decir, creo que los invitamos a que lo googleen, Sí, porque sí es muy padre. También eso lo pudimos conocer en esta materia de Arqueología de América en el cuarto semestre. Y sí, yo la verdad en algún momento sí quisiera poderlas ver, o al menos desde abajo, porque sí es muy enigmático encontrarte estos como ataúdes, pero con rostro, con cabeza, sí, viendo hacia la nada y justo estar dentro ahí ya el individuo, pues además porque no se sabe, se sabe de las personas gracias a los muertos, como decías, pero en sí de la sociedad no se sabe mucho, solo se conoce a los chachapoyas más por sus momias. sí. Entonces, pues sí, ¿qué clase de persona decide subírselas y construir todo este como ataúd, este recipiente y ya? Entonces, bueno, es parte, ¿no? Como decíamos, los vivos haciendo lo que desean hacia los muertos y sí, cultura chachapoyas. Wow. Mi teoría, que obviamente es una teoría muy débil, porque no, o sea, yo no estudio esto, pero es que tiene algo que ver como con lo de los incas, con las momias de los incas, que ellos momificaban este, mm, a sus gobernantes para, pues por una cuestión de los ancestros y el poder y no sé qué tanto, ¿no? Y cuando conquistaban a los pueblos, no solo, o sea, no solo hacían que veneraran a estas momias, sino también veneraban a las momias de estos pueblos. Entonces, siento que también tiene algo que ver con esta cuestión como de ancestros, pero pues sí, como dices, no sabemos mucho. Pero bueno, ese es un side note. Pero momias everywhere. Sí. Y ahora pasando al tema más conocido, que son los egipcios y las momias de los egipcios específicamente. Bueno, obviamente hay muchísima información sobre las momias de los egipcios, ¿no? Muchísima. Las primeras momias de los egipcios realmente no fue, ¿sabes? O sea, no sé si fue bueno, sí, probablemente también se empezaban a momificar a las personas por cuestiones accidentales, o sea, de que literalmente las enterraban en el desierto y se momificaban, pero también hubo un punto en el que empezaban ya a hacer esto de forma más, a propósito, ¿no? O sea, los enterraban. Sí, me acuerdo haber leído que los enterraban en el desierto, o sea, cavaban como unos hoyos en el desierto, los enterraban y los cubrían con pura arena. No me acuerdo cuánto tiempo los dejaban, como 70 días, algo así, para que la arena absorbiera toda la humedad del cuerpo y se pudiera momificar. Y estas momias se colocaban en la posición de cúbito lateral, flexionado, o sea, de ladito, como en posición fetal. Y, y ya cuando una vez que estuviera momificado, como que el hoyo se revestía y ya le colocaban como sus pertenencias y todo ese rollo y ya se enterraban. Eso fue lo que leí. Y ya después obviamente fue cuando ya empezó como todo el rollo de la momificación más compleja. Pero básicamente los egipcios momificaban a los muertos porque ellos tenían una creencia muy fuerte en la vida después de la muerte y en la resurrección del cuerpo. Y la momificación como una forma de preservar el cuerpo se describe en ¿cómo se llaman esos textos? No me acuerdo cómo se llaman, tienen un nombre específico, pero unos textos egipcios antiguos. Y lo que mencionan es que cuando se muere Osiris, que es el dios de la muerte, me acuerdo que hicimos una exposición sobre eso. Cuando se muere, bueno, un proyecto de exposición sobre eso. Cuando se muere Osiris, básicamente lo que pasó es que el cosmos entró como en caos y entonces se dice que las lágrimas de los dioses fueron lo que crearon las herramientas que se usaron para momificar
el cuerpo de Osiris. Entonces, y estas herramientas incluían, creo que era como miel, incienso y no sé qué otras cosas como resina y cosas así, ¿no? Em, ¿Qué puedo decir? El proceso de momificación empezó en Egipto más o menos en como 2500 antes de Cristo, pero, o sea, tuvo una continuidad muy, muy larga. Los textos de las pirámides, Esos textos, esos meros. Se me había olvidado el nombre. por dos. Em, sí, lo que les decía es que primero se creía que los faraones eran los únicos que se podían momificar por, por la cuestión de que tenían dinero y también porque pues los faraones, creo que lo mencionamos en un programa anterior, que los faraones egipcios eran dioses, o sea, sí, eran dioses, sí, básicamente, ¿no? Entonces por eso se momificaban. Pero ya después se volvió como una práctica más accesible para el resto de la población, porque se creía que todos podían vivir en no sé si llamarlo inframundo, supongo que sí, inframundo, siempre y cuando se pudiera momificar el cuerpo. Por eso la momificación era tan importante para los egipcios también. Sí, aquí ya estamos hablando de como tal una religión, un credo, no como en otras expresiones que es más como despedirse o tratar al ser querido. Esto sí ya es una religión y de hecho no es que todo el pueblo pudiera acceder a una momificación, sino más bien ya no solamente era el faraón y pues podían ser sacerdotes de alta alcurnia o solo sacerdotes o algún comerciante con suficiente dinero para costear algo así. De hecho, algunas interpretaciones sobre justo cómo es que a los inicios era solo los faraones y ya después se va diversificando a más, puede interpretarse no solamente por el aspecto ideológico de religión, sino también de la influencia del poder del faraón, que obviamente muchas veces ya sea por sequía, por guerra, siempre el gobernante puede estar en la mira de todos, ¿no? Y ser criticado o que su influencia disminuya porque no hace un buen trabajo. Sí, no. Entonces, de hecho, ya es en las últimas dinastías. Ahorita no podría decir cuál, a menos de que me den un segundo. Denme un segundo, ya lo voy a tener. Aquí está. Es cuando ya puedes ver que el faraón no es el único momificado, y es porque justo ya han pasado muchas cosas y el pueblo egipcio ya está como en otra sintonía, ¿no? Como dijimos, la época de oro, así de las grandes pirámides, de hecho es muy al inicio, como dijiste, 2500, y eso pues es con la cuarta dinastía, con la dinastía menfita, ¿no? Keops, Kefren y Miserino, ¿no? Que son las tres grandes pirámides que todos ubicamos y que sigue siendo la única maravilla del mundo antiguo que sobrevive, ¿no? Pero ya cuando estamos viendo que entran más sacerdotes, entran incluso hasta comerciantes, ya es con el Reino Nuevo, que es a partir de la dinastía 23, y ya estamos hablando de que es del 1000 antes de Cristo para acá, o sea, ya es en el último milenio, que incluso podría decirse que es ya para poco antes de la dinastía helénica. Entonces, justo estamos viendo que ya ha pasado muchos años, el pueblo, por mucho que sea egipcio, el pueblo, el gran y antiguo Egipto, la influencia baja. Recordemos que aunque Egipto tuvo una época de oro, van a surgir otras sociedades como los griegos, bueno, micénicos y después los romanos. Entonces, pues su influencia va a empezarse a opacar, ¿no? Entonces ya cualquiera, esto se va, ya sabemos, ¿no? Cuando algo está de moda en las grandes élites, es cuestión de tiempo para que sea costeable para las clases bajas. Eso cualquiera lo sabe. Se piratean, entonces, pues, cuando ya baja la influencia y el costo, pues ya puedes atraparlo, o incluso ya no está como que en tabú, ¿no? De que si tú lo haces, tú no eres digno porque tú no eres Dios. Sí. Pero después es de, yo también quiero, además te ve bonito, ¿no? Y tenemos por eso pirámides muy chiquitas en comparación de las que todos ubicamos, porque justo era de un sacerdote que le gustó, tenía dinero, y pues ¿quién se lo iba a negar? O bueno, podías negártelo, pero pues ya lo pagó. Sí. Sí. Y
Bueno, probablemente ya conozcan un poco sobre el proceso de momificación de los egipcios, pero pues lo voy a mencionar rápido. La momificación, muchos lo describen como un arte que fue perfeccionado durante el periodo, creo que fue como el tercer periodo intermedio. Bueno, más o menos como 1000 al 700 antes de Cristo, ¿no? Y de hecho, la mayoría de la información que los académicos tienen sobre la momificación no es tanto de los textos egipcios, porque de hecho en estos textos no se describe mucho como el proceso como tal, sino más bien se describe más la razón por la que se hace. Pero el historiador griego Heródoto, sí, creo que sí El fue. padre de la historia. Ajá. Él describe este proceso, ¿no? Y lo describe como, primero lo que hacen es sacarle el cerebro al muerto por su nariz, y para esto tenían como una herramienta medio curvada que la metían por la nariz y por ahí sacaban toda la materia, sí, todo el cerebro que podían. Lo que no podían lo disolvían como con unos ácidos o unas drogas. Después lo que hacían era hacían una incisión al lado como en el costado, y por ahí sacaban todos los órganos internos, limpiaban la parte de adentro del cuerpo y la rellenaban con cosas como que olían rico, ¿no? Incienso, mirra, madres así, ¿no? Después lo cocían. Y lo que hacían con el cuerpo era ponerla como en una especie es una mezcla que hacían de sal y bicarbonato de sodio, básicamente. Dejaban el cuerpo ahí sumergido 70 días. La verdad es que no sé si me estoy inventando este número, pero por alguna razón tengo este número en la cabeza, pero creo que sí eran 70 días. Y hasta que ya se momificara por completo, y cuando ya estuviera momificado el cuerpo, lo que hacían era agarrar tiras de... ¿Cómo se llama ese material? Bueno, tela. No me acuerdo el nombre de la tela en específico, pero agarraban tiras de esta tela y envolvían el cuerpo con esta tela, le ponían una especie de pegamento que era más como un chicle que pegamento para que la tela se pudiera pegar al cuerpo. Incluso hay textos que dicen que le ponían como hasta 75 capas de estas telas, y ya una vez que estuviera todo envuelto, lo ponían más bien le entregaban el cuerpo a la familia, y la familia lo ponía en un sarcófago de madera y ya lo cerraban y lo enterraban. El sarcófago normalmente tenía pues la cara de la persona, o sea, sí estaba como decorado. Incluso le ponían luego máscaras, como por ejemplo en el sarcófago de Tutankamón tenía una máscara de, no creo que era de oro, ¿no? Obvio, Sí. eres el dios, necesitas oro, se ve Sí. bien en ti. Ajá, entonces sí, pues así era el proceso básicamente. Y luego ya después como que se volvió un poco más de que sacar ciertos órganos y ponerlos en las jarras estas canópicas. Ay, no me acuerdo. Pero el punto es que los ponían en estos jarrones y los enterraban con el sarcófago. También algo Sí, son canópticas. Ajá. Y también algo que se me hizo muy interesante es que no solo momificaban a las personas, también momificaban a los animales, especialmente a los gatos, que los gatos eran muy importantes para los egipcios. O sea, por una cuestión religiosa sí, pero también porque los gatos les ayudaban con cosas como los ratones y a cazar. También los momificaban y se han encontrado momias de estos animales. Deja tú eso, también a los pobres sirvientes. Ah, sí, pobres. Porque obviamente necesitan ser servidos en la otra vida. Pero bueno, o sea, yo creo que hasta cierto punto pues ya sabía que les iba a tocar, ¿no? Híjole, sí, pero no creo que estés del todo listo para ese tipo de circunstancias, ¿no? No lo sé. Sí, bueno, realmente ya sabemos, Egipto ha sido estudiada por siglos, siglos y siglos. Es conocida, ya lo dijimos, 3000, la única maravilla del mundo antiguo que existe aún. Y pues sí, hay mucho arte, mucha expresión. Ahí sí, como ya lo habíamos comentado antes, aquí sí dejaron
cultura escrita que sí nos explican perfectamente, por eso es tan estudiado, porque no solamente hay arqueología, sino también, bueno, no sé, también creo que es de parte de la arqueología, pero el aspecto de los glifos, el desciframiento de glifos es fascinante, ¿no? Y realmente el desciframiento de glifos egipcios, pues es una ciencia que pues tiene muy poco tiempo, tiene casi 200 años de que se empezó el desciframiento real, pero con eso se ha avanzado mucho más, ¿no? Además de que pues sí tienen la memoria colectiva del mundo occidental desde que existe. Entonces, también es interesante algo dentro de las llamadas pirámides, ¿no? Que también nos comentaba Plunkett, que también tenían puertas falsas. Justo sí. Lo habíamos comentado. Independientemente de que pues es el dios faraón enterrado ahí, que está solo esperando su siguiente vida, fue enterrado con oro y fue enterrado con cosas valiosas. Entonces siempre va a haber personas que va a desafiar la norma, ¿no? La ley. Mientras pues tenga tesoros, pues ¿qué me puede hacer un muerto, no? Entonces siempre hubo como tal esta situación de posible saqueo, que por eso es que se les daba esto de puertas falsas, de información falsa, para que no se saqueara. O sea, cuántas cosas en ese momento pudieron haber tenido, ¿no? Entonces, lo volvemos a repetir. ¿Por qué Tutankamón es tan valioso para el estudio arqueológico? Porque Tutankamón fue un faraón excepcional y el más grande de toda la historia egipcia. No. ¿Por qué es importante Tutankamón? Pues porque fue una de las pocas tumbas de faraones que se encontraron intactas, o sea, literalmente tenía todo ahí, de cuando se cerró la tumba a cuando la encontraron, seguía igualita, no la saquearon, entonces por eso es la más famosa. ¿Y ustedes? Ahorita, perdón por interrumpir, pero ustedes verán las fotos y dirán, wow, está increíble la tumba. Esa era la más básica, o sea, realmente no se comparaba con un más grande faraón, pero sí, pues ya no está. Sí, ¿qué ibas a decir? No, pues nada más iba a decir que la encontraron en 1922, ¿no? Y de hecho hay como la teoría de que había como la encontraron y la abrieron y molestaron al muerto, pues hay un ¿cómo se dice? Una maldición. Ajá, una maldición. Sí, por eso es que yo creo que a partir de eso también empezó más justo la figura de la momia a formar parte del colectivo específico para épocas de Halloween. Sí. Sí, de hecho, pues ya depende de cada persona, ¿no? De hecho, el otro día estaba escucho un podcast que se llama Supernatural, está en Spotify, escúchenlo, está interesante, tiene historias interesantes, algunas veces como, las historias de los alienígenas, la verdad es que esas me dan mucha flojera, pero hubo uno específicamente sobre esta maldición de Tutankamón y habla sobre lo que pasó con las personas después de que descubrieron la tumba, ¿no? Porque no era solo el arqueólogo, ¿cómo se llamaba el arqueólogo? ¿Carter? Ajá, es popular ese apellido. Ajá, Howard Carter, ya me acordé. Uh-huh. No fue solo, o sea, también entraron varias personas con él, ¿no? Y entonces hablan sobre un güey que le picó un mosco y literal se murió por el piquete de un mosco. O sea, y entonces dicen que es parte de la maldición porque ¿quién se muere de un piquete de mosco, no? Pero pues hay 1000 razones por las que se pudo haber muerto por un piquete de mosco. También creo que un príncipe de Egipto, creo que también que había ido a la tumba, lo mataron, y un güey inglés que no me acuerdo qué era, que tenía que ver ahí con una excavación, pero también creo que lo mató su esposa. La secretaria de Carter, también mencionan a la secretaria de Carter y dicen que también la mataron en su cama mientras dormía, y su padre se suicidó después, creo. No me acuerdo, o sea, la verdad es que estoy diciendo como en memoria estas cosas, entonces, pero ahí está el episodio del podcast si lo quieren escuchar, o también les prometo que si se meten a Google y buscan maldición de Tutankamón van a encontrar un buen de cosas sobre eso, y pues ya depende de ustedes si lo creen o no, ¿no? O sea, hasta cierto punto, pues yo no quiero decir que no creo, pero sí creo en que hay que respetar a los muertos, eso sí lo creo. Sí, todo esto que surgió de la maldición de Tutankamón
Creo que es más como paranoia, ¿no? Porque, pues sí, o sea, puedes encontrar coincidencias, pero que coincidan no significa que tengan una misma causa, ¿no? De hecho, dentro de filosofía tiene un término muy intelectual que ahorita no recuerdo cómo se le refiere, esa falsa analogía o esa falsa comparación o relación. Porque si no, pues imagínate cuántas tumbas los arqueólogos no han descubierto, entierros de todo y pues... Pero justo sí se puede saber que pues estas tumbas tenían que ser respetadas de alguna manera, desde el punto de vista espiritual o religioso, porque el faraón era el dios, y para que mantuviera el respeto del pueblo, creo que eso es más bien como desde la influencia política y de poder. Y pues como dijimos, económicamente todos los tesoros que ahí estaban, imagínense si esos tesoros llegaban al pueblo, que obviamente sabemos que son épocas en las que la sociedad está claramente diferenciada y sesgada en aspiraciones y bienes. Y justo como dijimos, si no imagínense cuánta gente se hubiera muerto por abrir todas las grandes tumbas de grandes faraones a lo largo de los siglos, ¿no? Sí. Eh, Muchas cosas cuando ya llegaron los testimonios más antiguos ya no estaban las cosas. ¿Por qué? Porque como dijimos, probablemente aquí ya lo enterraron en la noche, ya llegó el vándalo y pues ya buscó la manera de entrar. Y como tal, pues sí, no nos dejemos engañar por muchas cosas de Hollywood, de que tenían trampas, púas, fuego, flechas, tantas cosas que vemos en las películas y que es fascinante, pero eh, imagínense cuánto, si así el proceso de momificación era costosísimo, imagínense construir todo eso. O Sí. sea, es más pues sí, la imaginación y pues cómo nos encanta a nosotros echarle de nuestra misma cosecha, pero incluso todavía existen las fotos, búsquenlas. A finales del siglo XIX vendían momias en Egipto para que sobrevivieran los egipcios. De ese momento, pues ya habían saqueado su propio patrimonio desde tantas cosas, ya sea desde las pirámides, ya sea de cementerios, ya sea de tanto patrimonio que existía o existe aún en Egipto, pues los removían y se los llevaban ahí como al mercado y tenían ahí 5 momias paraditas, todas ya. Pues ahí están las fotos, chéquenlas y pues las vendían a quien ahí les pagara por una momia. Pues por eso también es complicado realmente tener la evidencia completa de Sí. todo lo que era una tumba egipcia. Sí, las saqueaban como si fueran, pues como si fueran mexicanos. Aquí vemos que realmente el saqueo de la misma población hacia su propio patrimonio no es solo latinoamericano, mexicano. Eso, Sí. ante la necesidad, tú ves, dices, bueno, eso puede costar algo, es una momia. Pues sí, hemos visto tantos, ¿no? Que el mismo pueblo nativo explota sus propios recursos y patrimonio Sí. y les da un nuevo significado. Y pues, al menos ahora, pues, son más conscientes y Egipto justo tuvo que hacer una enorme reforma y legislación para que justo la población dejara de hacer eso, porque fue una práctica que se hizo por mucho tiempo y todavía la fotografía logró capturar a la venta de momias en vía pública. Sí. Y de hecho, cuando estaba leyendo sobre Chinchorro, sí vi que había mucha gente que se dedicaba pues a desenterrar a estas momias y venderlas, hasta que ya se hizo como toda una campaña para enseñarles que más bien cuando encontraran cosas así, les alertaran a las autoridades para que pudieran llegar los arqueólogos y sacarlos, bueno, pues excavarlos de la forma en la que se deben de excavar, ¿no? O más bien como hacer un rescate. Sí. Y Sí, el crear conciencia del patrimonio, porque pues es algo que se ha batallado, porque yo creo que, como dijimos, en Egipto, en Sudamérica es posible por el clima la momificación, pero no se pueden preservar otro tipo de cultura material. En el caso de Mesoamérica, puedes encontrar cerámica, metalurgia, etcétera, y también eso se vende o se intercambia entre la misma población. Entonces, si hubiéramos tenido momias aquí en Mesoamérica, estarían haciendo lo mismo. sí. De hecho, ahorita, como yo trabajo en el Tren Maya, este, pues ¿De sí. qué? No es cierto. Ya. Bueno, justo ahorita lo estaba diciendo Fátima que ya quiero renunciar. Pero bueno, ese es otro tema. Este, pues sí, ¿no? En áreas tan húmedas como es el sur de México, Quintana Roo, Yucatán, Campeche,
Tabasco, Chiapas, pues no, este tipo de materiales no se preservan. Pero sí se encontró, ya salió, ya lleva varios meses que se encontró, ¿no? Pero acaba de salir en las noticias que se encontró una canoa y no creo que sea tan importante el hecho de que, uy, encontraron una canoa intacta, sino más bien el hecho de que encontraron una canoa de madera, o sea, que logró sobrevivir tantos años, porque la madera es de las primeras cosas que se echa a perder y aquí la diferencia es que la encontraron sumergida. Y entonces creo que al principio dije que en ambientes húmedos no se preservan, o sea, los cuerpos humanos se descomponen, no se hacen momias, pero existen casos muy específicos en los que si se encuentran sumergidos completamente, esa humedad hace que se mantenga el cuerpo, como es el caso de las momias estas de... No, bueno, no son momias, bueno, no sé, sí son momias de... Ay, estas personas que encontraron en un pantano de lodo, ¿te acuerdas? Sí, de hecho también yo te lo iba a añadir al inicio, dije no, no solamente es por lo seco, Sí. sino también por lo húmedo, pero un húmedo muy específico y tiene que ver con los niveles de sal Ujú. en el agua, porque justo pues evita la descomposición y eso significa que no va a haber tampoco posibilidad de mucha vida marítima, acuática, porque justo el nivel de sal mantiene fresco o al menos sin putrefacción. Hasta donde recuerdo, bueno, ya lo habíamos quitado uno en Dinamarca, En pero, Dinamarca, sí. pero también creo que en Inglaterra hay algunas fosas, algunos pantanitos que preservan. De hecho, es muy interesante porque justo esa es la diferencia del proceso de momificación cultural que hemos estado hablando con este tipo de lugares naturalmente capaces. Porque además, como dijimos, la momificación es el evitar la descomposición del cuerpo por aspectos ya sea de la idiosincrasia comunitaria, de la religión, del prestigio. Y aquí realmente lo que luego se ve en estos pantanos daneses que pues muchas veces más bien era como para desaparecer los cuerpos. Sí, de hecho, el caso más famoso es el del hombre que encontraron. Ay, me da mucha ternura porque se ve bien bonito el hombre. O sea, literalmente se preservó súper bien. Eso me Sí. impresionó. Pero es un hombre así que está acostado. Te parece que está dormido. Y o sea, sí se ve muerto porque pues, sí está momificado. Pero o sea, se ve, o sea, sus líneas de expresiones se notan. Y tiene una soga en el cuello. O sea, saben que así murió. Y ahí lo echaron. Sí, podría ser muchas veces también por quizá un accidente, se tropezó, se quiso suicidar, pero como tal no refiere a que el aspecto de la muerte que hemos estado discutiendo en este especial sobre cómo los vivos le dan significado a la muerte. Esto es más bien como el lugar perfecto para desaparecer tu crimen, ahí vete. Sí. Bueno, ni tan perfecto porque luego lo encontraron y está ahí. Pero ¿cuántos siglos después? Bueno, sí. O sea, te aseguro que el que lo hizo pasó impune y tranquilo. Sí. Pero les recomiendo que busquen sobre ese caso porque ya cada vez hay más información. Sí, se han descubierto muchas mujeres. Sí. O sea, realmente lo que hacen los pantanos también es preservar muy padre. Y como dijimos, aquí no se trata de procesos mortuorios, sino más bien de situaciones mucho más, no sé, violentas, que pues, o sea, no es es un poco incómodo la historia que tiene detrás de cada cuerpo, pero sí es fascinante qué te encuentras, porque como dijimos, esto es perfecto para que tú lleves a matar a alguien, se hayan accidentado por mucho tiempo, entonces no sabes lo que te vas a encontrar ahí. Sí, no. Y pues ya solo para mencionar un caso más. También en China, creo que lo mencioné al principio, no hay momias. No recuerdo bien el área de China, pero es un desierto. Claramente creo que incluso lo describen como uno de los peores lugares del mundo, porque es muy seco. Y ahí encontraron unas personas enterradas, unas momias. Mucho tiempo pensaron que eran momias, déjenme buscar la fecha, pero mucho tiempo pensaron que eran personas que migraron de Europa, del este de Europa, y pues se establecieron ahí
porque ya tenían, bueno, encontraban evidencia de que ya practicaban la agricultura y creo que, Eurocentrismo. sí, y que consumían leche y no sé qué chingados, ¿no? Perdón, no sé qué otras cosas, pero, pero ya se han hecho estudios recientemente y descubrieron que no, más bien el ADN de estas personas pues les permite a los expertos saber que ellos, o sea, se desarrollaron en esa área, o sea, son de ahí y que más bien estas prácticas de agricultura y todo ese rollo las adoptaron, pero no significa que hayan, que hayan llegado de Europa. Déjenme buscar la fecha. Un segundo. Corrígeme, ¿no? También hasta se encontraron rastros de momificación en caballos. Eso sí, no sé. A ver si en Entonces, no sé si estoy revolviendo los casos, porque también recuerdo un caso por ahí de China. No, creo que el caballo que te refieres es un caballo que... ¿No es el que enterraron como con una como guerrera? Pero No eso fue en estoy Europa. segura. Eso fue en el No, este de no, Europa. no, creo que incluso se fue en hielo, no sé qué cosas, ¿no? Ajá, sí. Pero no, estoy hablando de justo en Asia, en el lejano oriente y en el desierto. Pero Ah, digo, no sé si sea otro caso o de acá que comentas. no sé, pero mira, aquí dice que tienen más o menos 4000 años estas momias. Se encontraron en la cuenca de Tarim. Tarim. Y sí, que muchos pensaron que eran migrantes de Europa, pero pues ya no. Más bien pertenecieron a un grupo de cazadores recolectores de Asia de hace más de 9000 años. Bueno, el artículo es de nature.com, lo pueden buscar. Busquen momias chinas, Nature, y ahí lo van a encontrar. Pero no sé, la verdad, lo de los caballos, eso sí, no sé. Pero para que vean que la momificación no es solo de los egipcios. Y ni siquiera, pues ya que quede claro, esperemos que al menos hayan aprendido que las momias egipcias no son las más antiguas. Y sí, hay muchos procesos, muchos ambientes para momificar. Ahorita justo estamos hablando por ambientes secos, en este proceso de hablar de la muerte o de la otra vida, es básicamente por el desierto. También justo el aspecto húmedo, también el frío. El frío también mantiene mucho esto, por eso tenemos también en Sudamérica momias de niños en las cimas de las montañas, justo por esta práctica religiosa de sacrificar niños a la montaña. También tenemos, bueno, esto ya no sería arqueológico como tal, pero justo a la paleontología le sirve el frío para mamuts y demás aspectos, ¿no? Que se ha preservado, tener un mamutcito bebé, que fue muy de moda hace un par de años, que estuvo en las noticias de que lo lograron encontrar. Se mantiene gracias a eso hasta el pelo. Otzi, que es una momia también, un varón muy, muy popular sobre esta momificación que hace, pero como dijimos, esto es una momificación natural, que hasta los tatuajes te permiten Sí. conservar. Y de hecho de Otzi saben que lo mataron. Ajá. Pero bueno, también... ¿Algún día? ¿Perdón? Algún día podemos hablar de Otzi. Sí. También este caso que acabo de mencionar de la... No me acuerdo cómo le llaman, pero creo que sí era como princesa de hielo o algo así. Pero pues la verdad es que sí me sorprendió ese también. Lo vimos en un documental, ¿no? Creo que sí. En efecto. De la cultura Pacific, no sé cómo se pronuncia, perdónenme, pero también pueden buscar ese caso, es interesante. Hay un buen que no solo tiene que ver con los egipcios, entonces si se ponen a buscar, sí van a encontrar mucha información. Y de hecho ya no es como tal la momificación para el aspecto mortuorio o de la otra vida, pero también hay otros tratamientos que evitan la descomposición del cuerpo, pero para otros fines, como los trofeos, que son las llamadas cabezas shuar, o mal conocidas como jíbaras, que pues siempre a mí me gustan verlas, realmente se me hace fascinante cómo es que son las llamadas cabezas encogidas, pero esto refiere a aspectos más de trofeo, ¿no? Que son los que venciste, pero también, o sea, mantienes
la cabeza de una persona en condiciones bastante buenas durante siglos, mucho tiempo, y son procesos muy sofisticados también que evita la descomposición del cuerpo o una parte de ella. Sí, sí, eso también. Sí. Pero no tiene que ver con la muerte, por eso, o bueno, no directamente, por eso no las mencionamos tanto. No. Y bueno, aquí en México, pues las momias de Guanajuato, que aunque no tienen nada que ver con nada, o sea, literalmente nada, se momificaron porque las enterraron en un lugar árido, pues Sin sí, contexto. ajá, sí. Pues ahí existen y ahí están y ahí hasta hay un museo y todo. Me acuerdo que fui una vez y sí se me hizo medio raro ese museo, pero bueno. Es que realmente pues las encontraron y dijeron, no manches, también tenemos momias. Así cuando finalmente tienes lo que todos tus amiguitos tienen y lo presumes, igual así México hizo. No saben por qué, no sabe qué onda, pero están las momias y ponlas, Sí. enséñalas. Sí. Y bueno, o sea, están padres en el sentido de que creo que la mayoría son mujeres, ¿no? Ajá. Sí, la mayoría son mujeres y sí, pues es más morbo que nada, ¿no? Justo a eso quería empezar a cerrar porque de vez en cuando luego, ya saben, el mundo del internet y en ese sentido la de las redes sociales, pues sí se habla de las momias y se me hizo muy interesante que no era una o dos o tres personas, eran varios que empezaban a decir, ya déjenlas descansar, ya no hagan eso, qué tanto las miran, porque hablaban de que iban a traer no sé a dónde la exposición. Y en lugar de que tú digas, wow, yo quiero ir a verlas, como una exposición de museo, las personas empezaron a decir que no, dejen de hacerlo porque quieren estar en paz. Es como, otra vez, ¿no? Lo que también comentamos con los cementerios y los ancestros, ¿no? ¿Dónde está la línea o cuándo es que la ciencia o en este caso lo que decías, morbo, desaparece y aún, o más bien, existe, pero antes tenía esta pertenencia o esta liga con los vivos, ¿no? Con la dignidad y el respeto que comentábamos al inicio, ¿no? Que realmente por qué merecen, porque representaron algo para alguien que vivió, ¿no? Entonces los vivos le dan este significado. Pues sí, o sea, lo mismo puedes decir de las momias, por ejemplo, en el museo, en el Metropolitano de Nueva York, pues también ahí tienen momias egipcias. Entonces, o sea, es lo mismo, ¿no? Bueno, no sé. No sé, porque en el caso de los egipcios, te digo, tener tanta información escrita, casi toda, te permite identificar quiénes son, o al menos a quién pertenecían. Pero sí se me hizo curioso que las únicas momias que podemos decir, ya sea con orgullo o fácilmente en México, que sean las de Guanajuato, muchos estaban incómodos y decían no, en lugar de decir, wow, momias, no, déjenlas en paz. Creo que en dándoles ese caso, esa dignidad de mujeres. sí, o sea, creo que en ese caso también es porque son personas más como recientes, ¿no? O sea, no... Sin no, contexto. Ajá, sin contexto, pero también no tienen miles de años de antigüedad. Entonces, entre más años haya entre nosotros y lo que vemos en un museo, como que menos apegado nos sentimos hacia ello. Y pues sí, la verdad es que sí es medio rarito que estén ahí los cuerpos. Pero bueno, cada Sí, quien. ya, como sean, somos vivos y nosotros vamos a dar y recrear y transformar el significado que demos al pasado. Y en este caso la muerte, a pesar de ser tan importante para todos y que es la ley de la vida, que todos vamos a morir. Sí. Todavía, aún no sabemos en unos cientos de años. Sí, pues es fascinante, nos da estudio también. No nos gustaría que a nuestros, no sé, habría que preguntarnos, ya sea a nuestro mismo cuerpo o a nuestros seres queridos, ¿no? Que los andan llevando de exhibición, como a las momias de Guanajuato, o ya se las saquearon, o sepa qué más les podrían haber hecho. Sí. No sé si les gustara a ustedes, pero parte de las cosas que nos da el pensar en el muerto, en los fallecidos, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que con eso íbamos a cerrar, ¿no? Así es, piensan en la muerte como lo humano y cercano que es, pero pues también la muerte de los otros, ¿no? Que es al final los otros los que también le van a dar significado a nuestra muerte. Sí, en efecto. Pero bueno, muchas gracias por escuchar este especial, o más bien este
este capítulo de este especial. Uh-huh. Y bueno, y el resto, los restos de los otros 3 que hicimos también. Esperamos que les haya gustado. Y pues vamos a seguir aquí sacando, ¿cómo se dice? Producto. Ya saben, Contenido. estamos para, así es, los temas, sugerencias, nos pueden encontrar en YouTube o en Facebook. Obviamente en las demás plataformas de podcast no se puede, pero igual estamos para escucharlos. No solamente ustedes escúchanos y bueno, cualquier cosa que nos interesa, nos gusta, pues ya saben que aquí lo damos a nuestra manera y en nuestra visión arqueológica, antropológica. Sí. Pero bueno, esto fue Impronta. Especial de la muerte, parte final, entretejiendo el tiempo.